El tema principal de este producto académico colaborativo es la comunicación entre neuronas de la asignatura Neurobiología Cognitiva. El docente es el doctor Luis Ángel Aguilar y los integrantes somos Rosa Elena Benítez, Ángela Leticia Montesinos, Manuel Gabriel Pulache y Jorge Daniel Rojas. ¿Cómo ha influido la evolución del sistema nervioso en la complejidad de la comunicación neuronal en diferentes especies? Para la ciencia es una enorme tarea entender cómo funciona el sistema nervioso. Las células que componen el sistema nervioso son las neuronas y las células gliales. Aunque las neuronas reciben la mayor atención, también la glía es imprescindible. Se estima que hay unas 86.000 millones de neuronas en el encéfalo humano, mientras que el número de células gliales, dependiendo de la especie, puede ser similar. Las neuronas son células que se comunican entre sí fundamentalmente mediante sinapsis y cada neurona puede recibir información de miles de otras neuronas, enviando a su vez información a otras tantas neuronas. Pero además, las señales que se envían las neuronas entre sí son muy diversas y su efecto en la neurona diana depende del tipo de receptor que ésta contenga y de la información que está recibiendo simultáneamente de otras neuronas. El estudio con animales influyó de manera positiva y necesaria para la evolución del sistema nervioso, iniciando con el condicionamiento clásico por el ruso Iván Pavlov, que tomó un reflejo innato ya programado en el sistema nervioso de un perro y transfirió la respuesta de un estímulo a otro, recordando que el reflejo innato persiste de por vida. Este condicionamiento se explica por elementos pre- y postsinápticos del circuito reflejo. En 1970, el paradigma científico cerebral cambió de una comprensión del tejido nervioso como una estructura rígida e inmodificable a un entendimiento del mismo como una estructura dinámica, adaptable y plástica. Esto gracias a estudios con diferentes especies. Merzenich experimentó con los cambios de los mapas somatosensoriales posteriores a una amputación digital en monos adultos. Kass, Merzenich y Kilaki con la reorganización de la corteza somatosensorial después de un daño nervioso periférico en mamíferos adultos, y Wall y Edgar con la formación de nuevas conexiones en cerebros murinos adultos posteriores a una deaferentización parcial. Esto demostró cambios estructurales del sistema nervioso central con mejorías adaptativas en animales adultos bajo un ambiente de entrenamiento específico luego de una injuria cerebral inducida. En la década de los 80, el neurocientífico norteamericano William Greenough hizo con su equipo una serie de experimentos con ratitas en laboratorio. Utilizó dos grupos de ratitas, el primer grupo de ratitas en un ambiente privado con lo mínimo para poder subsistir solo con comida y agua. El segundo grupo de ratitas en un ambiente rica de estimulación, juguetes, comida y agua. Luego procedió a entrenarlas y pasar laberintos. Descubrió que las ratitas en este entorno lograron aprender más rápidamente y mantenían en el tiempo el aprendizaje. En conclusión, a este experimento el cerebro es extremadamente plástico, cuya estructura es altamente sensible a la experiencia y se autoorganiza continuamente de manera que la conducta se adapta a los detalles específicos del ambiente al que el sujeto está expuesto. Etapas críticas en el desarrollo ontogénico del sistema nervioso humano que afectan la capacidad de comunicación neuronal. El desarrollo ontogénico del sistema nervioso humano se trata de un proceso especialmente delicado y complejo. Para su misión, consiste pues en lograr el establecimiento y mantenimiento eficaz de toda una serie de circuitos neuronales de alta precisión. Si estos circuitos se desarrollan con normalidad, sin alteraciones, el individuo podrá experimentar y disfrutar plenamente de cualquier tipo de vivencia, ¿no? Pensamiento, sentimiento, percepción o emoción, así como ejecutar con pericia cualquier acción o conducta, ¿no? Hablar, andar, respirar, hacer cosas.
Por esta razón, nos encontramos ante un proceso de vital importancia. Durante el desarrollo del sistema nervioso central, muchas de las propiedades de las neuronas parecen determinarse cuando completan su última división celular. Otras propiedades se regulan por las interacciones subsecuentes con el ambiente que las rodea. La ontogenia también es llamada morfogénesis o también ontogénesis y describe el desarrollo de un organismo desde el óvulo fertilizado hasta su forma adulta. Se inicia desde la primera división del huevo fecundado. El destino de las dos células hijas resultantes es diferente. Una da lugar a los distintos tipos de tejidos que conformarán el organismo futuro, mientras que la descendencia de la otra célula formará el tejido de soporte del embrión. En principio se formarán 3 capas celulares: endodermo, mesodermo y ectodermo, cada una de las cuales darán origen a tejidos y órganos diferentes. Las neuronas tienden a acumularse formando pequeños ganglios, ¿no? Una centralización que se comunican entre sí por haces nerviosos, conjunto de axones, podríamos decirlo. Estas células especializadas conforman la placa neural, ¿no? Creo que esta parte es muy importante, ¿no? Hagamos una descripción general del desarrollo ontogénico del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, la formación del tubo neural. El proceso comienza con la formación del tubo neural a partir del ectodermo durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. La región dorsal del embrión se pliega y forma el tubo neural, que eventualmente se cerrará para convertirse en el sistema nervioso central. Cuando no se cierra adecuadamente en el tiempo que corresponde, es ahí donde ocurren muchos problemas, ¿no? La neurulación, ¿no? Que es el proceso mediante el cual el tubo neural se forma y se divide en regiones distintas que eventualmente darán lugar al cerebro, la médula espinal y otras estructuras relacionadas. La formación de vesículas cerebrales. A medida que el tubo neural se desarrolla, se forma una serie de vesículas cerebrales primarias que eventualmente se convertirán en las principales divisiones del cerebro. Estas vesículas incluyen el prosencéfalo, que dará lugar al cerebro anterior, el mesencéfalo y el romencéfalo. Desarrollo del cerebro. Las vesículas cerebrales se desarrollan aún más y se dividen en estructuras más específicas. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales, mientras que el diencéfalo da lugar a estructuras como el tálamo y el hipotálamo. La formación de células nerviosas y conexiones sinápticas, ¿no? Las células nerviosas o neuronas se generan a partir de células madre neurales y migran a sus ubicaciones apropiadas. Se establecen conexiones sinápticas entre las neuronas a medida que el sistema nervioso se va desarrollando, permitiendo la comunicación neuronal. La mielinización, ¿no? Que a medida que el sistema nervioso se desarrolla, algunas neuronas experimentan el proceso de mielinización, que es la formación de la vaina de mielina alrededor de los axones. Esto mejora la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. El desarrollo de la médula espinal. La médula espinal se forma a partir de la porción caudal del tubo neural, ¿no? Y juega un papel crucial en la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. El desarrollo postnatal también es importante, ¿no? El sistema nervioso sigue madurando después del nacimiento, a medida que las conexiones sinápticas se refinan y se establecen circuitos neuronales más complejos. El proceso de desarrollo continúa durante la infancia y la adolescencia, afectando la capacidad cognitiva, la coordinación motora y otras funciones. En conclusión, el desarrollo ontogenético del sistema nervioso es un proceso fascinante y altamente regulado que abarca desde las primeras etapas del desarrollo embrionario hasta la maduración postnatal. La formación del tubo neural, la neurulación, la diferenciación de las vesículas cerebrales, la generación de neuronas, la formación de conexiones sinápticas y la mielinización son etapas críticas en la formación de un sistema nervioso funcional. A lo largo de este proceso, las células nerviosas se especializan y organizan para formar estructuras complejas como el cerebro, la médula espinal y sus conexiones. La plasticidad neuronal
La capacidad de adaptación y cambio en respuesta a estímulos y experiencias contribuye al refinamiento continuo de las conexiones sinápticas, incluso después del nacimiento. El sistema nervioso resultante es esencial para el funcionamiento adecuado del organismo, permitiendo la recepción de estímulos del entorno, la coordinación de respuestas motoras y el procesamiento de información a niveles cognitivos más altos. Comprender el desarrollo ontogenético del sistema nervioso no solo proporciona información fundamental sobre la biología del organismo, sino que también arroja luz sobre los mecanismos subyacentes a condiciones neurológicas y trastornos del desarrollo. ¿Qué factores genéticos y ambientales influyen en el desarrollo de las conexiones sinápticas? En el desarrollo del sistema nervioso central se rige por la acción conjunta de los factores genéticos y ambientales. Los genes van a intervenir en las diferentes etapas del desarrollo, como es en la formación del tubo neural, en la proliferación de las neuronas, en la migración, en su diferenciación y en la interacción neurona-glía. Una vez que se han formado las estructuras del sistema nervioso central, el desarrollo neuronal comprende procesos regresivos, como es la poda neuronal o la poda sináptica, que va a venir a ser el proceso por el cual se eliminan las conexiones sinápticas entre las neuronas en el cerebro. Es un proceso natural en el desarrollo del ser humano. La poda neuronal es responsable del aprendizaje. Las neuronas que son usadas con frecuencia desarrollan conexiones más fuertes, pero aquellas que no se usan o se usan muy pocas veces, se van muriendo y desaparecen. Se trata de una remodelación neural que forma parte del desarrollo y la maduración del cerebro. En los procesos y las funciones sinápticas se va a dar la comunicación entre neuronas que se inicia cuando la neurona emisora dispara un impulso eléctrico, es decir, un potencial de acción. Esto hace que se libere un neurotransmisor que viajará a través del axón de la primera neurona hasta llegar a la hendidura sináptica, donde se produce la sinapsis. Esto libera lo que es el espacio sináptico, que es el espacio entre la célula presináptica y la célula receptora, que vendría a ser la célula postsináptica. Los neurotransmisores liberados que no se unen a los receptores son recapturados por las células presinápticas y reciclados para su uso futuro. Las funciones de la sinapsis se va a dar más que todo en la transmisión de la información entre las neuronas, esencial para los procesos corporales y las funciones cognitivas básicas y superiores. Además, las sinapsis ayudan a regular los niveles de los neurotransmisores, asegurando la función neuronal e ideal y a la eliminación de desechos. La evolución en el conjunto de genes que van a conformar la herencia genética de la especie, la dotación genética del individuo van a intervenir en el desarrollo de su sistema nervioso. El ambiente y la experiencia van a ir modificando lo que es la expresión de los genes y van a contribuir a modelar el sistema nervioso del individuo. Las capacidades de un organismo van a depender de su patrón de actividad nerviosa, generado por los genes y el ambiente. El resultado del comportamiento retroalimenta a la experiencia del individuo y pueden influir sobre su evolución. A las conclusiones que podemos llegar, tanto en los factores genéticos y ambientales que intervienen en el desarrollo de las conexiones sinápticas, estos factores influyen en la estructura y la función del organismo. Características hereditarias que van a provenir de los progenitores. Van a modificar al individuo creando pautas de conducta a lo largo de la maduración. Aspectos concretos como la personalidad, inclusive aspectos como la depresión y la ansiedad, van a influir por estos factores.
Los neurotransmisores son mensajeros químicos del cerebro que pueden enviar señales excitatorias o inhibitorias para que las neuronas generen o no un impulso eléctrico. Se trata de moléculas que se producen, almacenan y liberan en y desde las neuronas hacia la sinapsis, cumpliendo así diferentes funciones en nuestro cerebro. Entre los más conocidos y estudiados puedo mencionar los siguientes: la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitatorio secretado por neuronas motoras, por los núcleos basales y neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo y postganglionares de los sistemas nervioso parasimpático y simpático. Su función principal es estimular la contracción muscular. La única excepción es en las terminaciones parasimpáticas del nervio vago, a nivel del plexo cardíaco, donde actúa como neurotransmisor inhibitorio del corazón. La norepinefrina, también conocida como noradrenalina, es un neurotransmisor excitatorio producido en el tronco encefálico, en el hipotálamo y en las glándulas suprarrenales, el cual es liberado al torrente sanguíneo. En el cerebro, la norepinefrina eleva los niveles de alerta y vigilia. En el cuerpo es secretada por la mayoría de los nervios simpáticos postganglionares y actúa estimulando procesos fisiológicos. La epinefrina o adrenalina es un neurotransmisor excitatorio producido por las células cromafines de las glándulas suprarrenales. Se encarga de preparar al cuerpo para la reacción de lucha o huida. Esto significa que cuando una persona está altamente estimulada, ya sea a través del miedo o el enojo, se liberan altas cantidades de epinefrina al torrente sanguíneo. Esta liberación incrementa la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la obtención de glucosa a nivel del hígado. De esta manera, los sistemas nerviosos y endocrino preparan al cuerpo para situaciones peligrosas y extremas, incrementando la disponibilidad de nutrientes para tejidos como el músculo esquelético. La dopamina es un neurotransmisor secretado por las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo. Es considerada un tipo especial de neurotransmisor, ya que sus efectos son tanto excitatorios como inhibitorios, dependiendo de a qué receptor se una. La dopamina es importante para la coordinación de movimientos, inhibiendo aquellos que no son necesarios. En la hipófisis, inhibe la liberación de prolactina y estimula la secreción de la hormona del crecimiento. El ácido GABA es un neurotransmisor inhibitorio más poderoso producido por las neuronas de la médula espinal, cerebelo, núcleos de la base y numerosas áreas de la corteza cerebral. Es un derivado del glutamato. Las funciones del GABA están íntimamente relacionadas con el humor y las emociones. Es un neurotransmisor inhibitorio que actúa como un freno para los neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente distribuido en el cerebro y cumple un importante rol en la reducción de la excitabilidad neuronal a lo largo del sistema nervioso. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio igualmente más poderoso en el sistema nervioso central, lo cual asegura la homeostasis en conjunto con los efectos del GABA. Es secretado por neuronas de varias de las vías sensitivas que ingresan al sistema nervioso central, así como también en la corteza cerebral. Cumple roles en la regulación de la excitabilidad general del sistema nervioso central, en los procesos de aprendizaje y en la memoria. La serotonina es un neurotransmisor inhibitorio que ha sido íntimamente relacionado con las emociones y el humor. Es secretado por las neuronas del tronco encefálico y por neuronas que inervan el tracto gastrointestinal perteneciente al sistema nervioso entérico. Además se encuentra en las plaquetas, las cuales la liberan durante la coagulación. Participa en la regulación de la temperatura corporal, percepción del dolor, emociones y ciclo del sueño. Y por último, la histamina es un neurotransmisor excitatorio producido por neuronas hipotalámicas, células de la mucosa gástrica, mastocitos y basófilos en la sangre. En el sistema nervioso central es importante para la vigilia, presión sanguínea, dolor y comportamiento sexual. Además incrementa la acidez del estómago. Uno de los roles principales tiene que ver con la respuesta inflamatoria, donde acentúa la vasodilatación y la regulación de la respuesta inmune frente a los cuerpos extraños.